cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, esto es muy importante y muy interesante en esta tarde, porque vamos a ver cosas muy importantes y muy interesantes para nuestro crecimiento, ¿no? Porque muchas veces equivocamos las cosas, equivocamos los sentimientos, equivocamos la forma de predicar, y que equivocamos cuando hablamos con las personas, ¿verdad? Y todo eso Pablo aquí nos lo resuelve en esta tarde, ¿verdad? Para entrar de lleno en este capítulo 2, primero hay que entender hay que entender en el capítulo 1, en donde Pablo pone el diagnóstico de lo que estaba mal en Corinto, ¿no? No era un problema de falta de conocimiento, sino de arrogancia y de división. Entonces, he hecho un poco un resumen para que no nos perdamos ni un detalle. Por ejemplo, en el versículo del 10 al 17, habla el problema de los fans, del club de los fans, ¿no? Pablo comienza con una bronca directa. Los corintios se habían dividido en bandos, siguiendo a líderes como si fueran estrellas de rock, ¿no? El bando de Pablo, los fundadores; el bando de Apolos, los que preferían la oratoria elegante; el bando de Cefas, de Pedro, los más tradicionales; y el bando de Cristo, los que se creían superiores a todos los demás, ¿no? La lógica de Pablo les dice: ¿acaso Cristo está dividido? Pablo deja claro que los líderes no son servidores y que el enfoque debe estar en el mensaje, no en el mensajero. Eso es en los versículos del 10 al 17. De los versículos 18 al 25 vemos que ahí salta un escándalo, y se llama el escándalo de la cruz. Aquí es donde Pablo prepara el terreno para el capítulo 2 que vamos a ver esta tarde. Explica que el mensaje cristiano es un choque cultural total. Para los judíos, porque ellos querían señales milagrosas y un Mesías político conquistador. La cruz para ellos era un tropezadero, un escándalo. Y para los griegos querían lógica y filosofía profunda. La cruz para ellos era una tontería. La idea era que lo que el mundo consideraba débil o necio en Dios era en realidad más fuerte y sabio que cualquier cosa humana, ¿no? Dios usa lo que el mundo desprecia para dejar en evidencia a los que se creen muy listos, ¿no? Y ya en los versículos 26 al 31 Pablo les da un golpe de humildad a los corintios. Les recuerda que antes de conocer a Cristo, la mayoría de ellos no eran ni nobles, ni poderosos, ni sabios, según los estándares sociales. Si Dios eligió siendo nada, nada tienen derecho a presumir frente a Dios, ¿no? Si alguien quiere presumir de algo, terminamos diciendo que presuma de lo que el Señor ha hecho en su vida, ¿no? ¿Por qué esto es clave para el capítulo 2? Este resumen, ¿no? Que ya lo han aprendido ustedes, que ya lo tienen memorizado y que ya lo podían ustedes predicar, pero vamos, de carrerilla. Mirad, el capítulo 1 establece el problema y el principio de la iglesia de Corintios. El problema: confiaban en criterios humanos, sabiduría, elocuencia, estatus, que ya lo sabemos. Es que repetirlo, yo sé que soy un pesado porque ya lo saben, pero lo repetimos. Y el principio era que Dios obra de forma opuesta a esos criterios. Dios obra a través de la cruz. Por eso en el capítulo 2, que vamos a ver esta tarde, Pablo explica cómo él mismo predicó con coherencia con esa verdad, sin apoyarse en sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu. Y eso es algo que tenemos que aprender todos. Cuando prediquemos, cuando hablemos, tenemos que hablar nada de sabiduría humana ni parecido. Tenemos que dejarlo aparte, sino tenemos que hablar con el poder
del Espíritu, porque con nuestra sabiduría vamos a ver que no vamos a ningún lado. Con el poder de Dios vamos a cualquier sitio. Conociendo esto, empecemos. ¿Alguna vez han sentido ustedes la presión de tener que ser un predicador impresionante? Para que los demás te escuchen. Hay veces que no es lo mismo cuando predica una persona que cuando predica otra. Eso yo lo he notado y se nota mucho. En un mundo obsesionado con la marca personal, el carisma y la elocuencia, los primeros 5 versículos del capítulo 2 de 1 Corintios nos ofrecen un respiro radical y un desafío directo a nuestro ego. Para entender por qué Pablo escribe esto, debemos recordar dónde estaba, ¿no? Dónde estaba la ciudad de Corinto. Corinto era la ciudad de la perfección, era el Hollywood de la antigua Grecia, ¿no? Era una ciudad con una alta diversidad cultural, donde convergían personas de diferentes culturas, de diferentes naciones, religiones y lenguas, y donde se valoraba, sobre todo, por encima de todo, la sofística. La sofística es el arte de hablar con elegancia, de esos que no quiero meterme con nadie, pero ya sabéis, el persuadir con retórica pulida y proyectar una imagen de sabiduría superior, ¿no? Si no eras un orador brillante, sencillamente no eras nadie en esa época. Y ahora, bueno. Por otro lado, Pablo era el anti-influencer, estos que son a los influyentes, estos que no, Pablo era el anti de esos, ¿no? Aunque Pablo era un hombre profundamente educado, fijaros, si tuviéramos que presentar el currículum de Pablo, estudió en la escuela rabínica, la mejor escuela rabínica que había en el mundo, y el mejor profesor que había, que era Gamaliel, ¿no? Se especializó en la ley mosaica, o sea, en la teología judía. Hablaba hebreo, arameo y griego. Y la enseñanza que él tenía no era por su sabiduría, por lo que él conocía, era por revelación divina. Dice Gálatas 1, capítulo 11 y 12, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ese era el currículum de Pablo. Yo creo que con este currículum podía pertenecer al grupo de oradores famosos que había allí en esta ciudad, ¿no? Y a pesar de todo, y a pesar de este currículum y de todo este conocimiento, decide no usar su intelecto como carnada para ganarse a nadie, ¿no? Dice el versículo 2, que no le vamos a dar ahora, pero para que encaje un poco, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él tomó una decisión consciente que debió parecer absurda a los corintios. En lugar de intentar encajar en los estándares de éxito de su época, Pablo se presenta con debilidad, dice, con mucho temor y temblor. No buscó en ningún momento que la gente admirara su oratoria, sino que experimentara el poder de Dios. Mirad, el corazón del mensaje no es un ensalzamiento a la ignorancia o la falta de preparación, porque parece que da la sensación, dice: así que, hermanos, conocía a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿sabes? Da la sensación de que parece que están hablando de que es un ensalzamiento a la ignorancia o a la falta de preparación, ¿no? Yo de verdad, mira, hay veces que yo oigo cosas que mi espíritu se revela, ¿sabes? Yo cuando digo a la gente, es verdad, cuando digo a la gente que viene, sale a dar un mensaje, vuelvo a decir, yo sé que en esta iglesia no ocurre esto, pero que hay iglesias que ocurre, yo lo he visto. Que viene a predicar y dice, no he preparado nada, sino lo que el Espíritu me ha dado, ¿sabes? Cuidado, cuidado. A mí para preparar esto, llevo la semana pasada, antes de irme al retiro,
Y llevo ayer lunes y hoy martes. Y hoy me he quedado corto, porque tengo temor de Dios y quiero predicar algo, ¿sabes? Yo creo que cuando una persona dice eso, está dando su opinión personal. Está predicando su opinión personal. Pero bueno, soy yo y yo no tengo toda la razón ni toda la verdad. Entonces, el corazón del mensaje no es un ensalzamiento a la ignorancia o a la falta de preparación, es una cátedra sobre la dependencia absoluta. Pablo establece una distinción clara entre dos tipos de fe. Apúntense. Una fe basada en la sabiduría de los hombres. Esta fe basada en la sabiduría de los hombres es voluble, o sea que hoy tienes mucha fe y mañana se te va la fe. Y depende de la emoción del discurso. Si el discurso es bonito y con mucha, con bailoteos, con cosas, con cambios de voces y todas esas cosas, ¿no? Pues eso como que te da un poco de fe, pero esa fe es voluble. Según igual viene, se va, ¿no? Y luego está la otra fe basada en el poder de Dios, que esa fe es inamovible y depende del Espíritu Santo. Y nosotros en esta tarde nos deberíamos preguntar, ¿en qué está cimentada mi fe hoy? ¿En argumentos lógicos o en una experiencia real y absoluta del Espíritu Santo? ¿No? Pablo lo tenía muy claro. Por eso empieza este capítulo enfatizando que no fue a los corintios dándoseles de sabio y presentando el currículum diciendo yo soy, ¿no? Sino con el mensaje de la cruz. Y también de alguna forma Pablo estaba haciendo algo que Jesús enseñó, que cuando vayas a la casa de Dios, cuando entres, ella va que es la parábola que explica de que cuando vayas, no sé si es la boda, es que ahora mismo no lo sé, porque me ha venido a la memoria, dice que cuando vayas a la boda, que te pongas el último para que el señor de la boda, de la fiesta, te coge y te ponga el primero, ¿no? Eso quiere decir, lo que está diciendo aquí Pablo, que él iba con los argumentos del poder de Dios, no iba con sus argumentos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que mucha gente hace al contrario, ¿no? En vez de decir, como decía Pablo, no presentar a Jesucristo y a Jesús crucificado, llegamos a muchos sitios y empezamos a decir, yo soy apóstol de Jesucristo, llevo 20 años en el Evangelio, estoy predicando en tal sitio, estoy en esta iglesia, ¿sabes? Nuestro currículum, en vez de decir, ¿sabes? Son cosas que podemos aprender y que no digo que sean malas, pero no son correctas a la hora de poder exponer lo que queremos que la gente aprenda. Porque lo que Pablo está diciendo aquí, él no habla en ningún momento de sus estudios, ni de su currículum, ni nada. Él solamente dejó bien claro, enfatizó en que no fue a los corintios no solo de sabio, sino en el mensaje de la cruz. Dice el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahí está. No fue con palabras de excelencia o de sabiduría. Mirad, en griego la palabra para excelencia significa superioridad, elevación o distinción. Ya hemos hablado de la retórica que había en Corintios, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Los oradores eran la estrella del rock de la época. Se les juzgaba por su manera de hablar, ¿no? Su ritmo al hablar y su capacidad para emocionar a las masas. A menudo sin importar que lo que decían fuera verdad, eso es lo de menos. Si no era verdad, era lo de menos. Lo que importaba es que hablaran muy bien, que tuvieran una retórica, que tuvieran cambios de ritmo en la palabra, en la forma de hablar. De pronto hablaban así muy de suave, de pronto saltaban allí a gritar y de pronto otra vez bajaban el ritmo, ¿no? Cosas así. Lo que Pablo no está diciendo es que sea un ignorante o que hable mal. Él era un hombre muy culto, ya lo hemos visto, ¿no? Lo que dice es que se negó a usar los trucos de manipulación emocional o intelectual que los demás usaban para ganar seguidores. Porque
en esa época había gente que usaban esas cosas, esos trucos de manipulación emocional e intelectual para ganar seguidores. Pero ¿saben una cosa? Hoy en día hay predicadores que sí usan diversas formas de manipular a las iglesias. ¿Y saben cómo lo hacen? Pues usando el chantaje, que consiste en emplear promesas o amenazas para someter a las personas. Otras, el evangelio de las ofertas o la teología de la prosperidad. Casi siempre estas promesas y amenazas se apelan al egoísmo, como cuando se profetiza un gran futuro de fama. Claro, si tú te dicen, vas a ser el Willy Graham del siglo XXI, o vas a tener un ministerio, ¿sabes? O tu familia, vas a tener, Dios te va a dar un carro y una casa impresionante, ¿sabes? Eso depende de lo que estés dando, ¿no? Es el evangelio de las ofertas y la teología de la prosperidad. La intimidación, ¿no? Cuya expresión más grave son las frecuentes maldiciones que se lanzan contra las personas, son las maldiciones que se lanzan contra las personas. Estas maldiciones son el colmo del chantaje. O te sometes o te maldigo. Por falsas que sean estas maldiciones, tienen una tremenda fuerza para infundir terror y arruinar la vida de las personas, O la teología de la sumisión incondicional. Todo esto está ocurriendo en iglesias, Yo sé que en esta iglesia no, y ahora lo digo en serio, no lo digo aquí, pero están ocurriendo, están ocurriendo. Mirad, esto es tremendo, la sumisión incondicional. Una teología de autoridad absoluta, del apóstol, del pastor o del profeta. Autoridad absoluta sobre la iglesia, que condena y prohíbe toda crítica. El que critique, a la calle, ¿sabes? Y esta teología produce pastores que son dictadores, que pretenden controlar toda la vida de los creyentes, para enamorarse, para casarse, para comenzar un plan de estudios o dejarlo, para aceptar un empleo o dejarlo. Para todo se necesita el visto bueno del soberano pastor, del soberano apóstol o del soberano profeta, para todo. Por el contrario, fijaros, note que Pablo no dice fui a contarles mis ideas o mis teologías o fui a debatir filosofía. Él dice que fue a ¿qué? Anunciar el testimonio de Dios. Un testigo no inventa una historia, simplemente cuenta lo que ha visto y oído. Testigo, testimonio, algo que ha visto y que ha oído, ¿no? Al llamar a su mensaje Pablo testimonio de Dios, Pablo quita el foco de sí mismo y le pone en la fuente del mensaje. La autoridad no venía del estilo de Pablo, sino del autor de la historia. El versículo comienza con un así que, otra versión dice, o cuando fui. Esto indica que había una estrategia misionera, no era algo que vino el Espíritu Santo esa noche antes de compartir y le dijo, Pablo, di esto. No, él ya había, lo que decíamos antes, él tenía una estrategia misionera, ¿no? A decir, así que, y está dando a entender de que ya lo había preparado, ¿no? Y lo vemos cuando Pablo venía de Atenas, en Hechos 17, donde había intentado razonar con los filósofos en el Areópago, ¿no? Usando un lenguaje más intelectual. Entonces cambió de estrategia. Ya no usó ese lenguaje tan intelectual, ¿no? Y al llegar a Corintio, toma una decisión consciente. Aquí no voy a tratar de ganar un debate intelectual, como lo que intentaba hacer en Atenas, ¿no? Allí en el Areópago, ¿no? Dice, aquí voy a dejar que Dios hable por sí mismo. Y ya está. Eso es lo que intentaba. Mirad, en Hechos 4:13... es un ejemplo impresionante de cómo el testimonio de Dios brilla más cuando no hay sabiduría humana de por medio. De verdad, tenerlo en cuenta, por favor, y aprender de ello. Yo sé que cuesta trabajo. Pedro y Juan están siendo juzgados por los líderes religiosos más cultos de la época. La Biblia dice, entonces viendo el denuedo, esa palabra significa valor, o sea, vamos a decirlo así, estando viendo el valor de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo,
y el vulgo era gente del pueblo, gente ignorante, ¿no? Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Eso no era posible por la sabiduría humana. Eso no era posible porque les habían hablado con un sermón muy bonito, con retóricas, con elocuencia. No, eso era porque habían usado el poder del Espíritu Santo. Mirad, esta gente no usaron argumentos legales complejos ni retórica griega, simplemente hablaron de lo que habían visto y oído. Su impacto no vino de su educación, sino de su asociación con Cristo, ¿no? Porque eran gente sin estudios, gente que eso sí que tenían valor, pero gente popular del pueblo, ¿no? Pero se maravillaron de que le reconocían que habían estado con Jesús. Mirad, lo más bonito y lo mejor que nos puede pasar es que la gente nos diga, se ve que eres cristiano, se te ve la cara que eres cristiano. Hay algo en tu cara que está cambiando, o tu familia, que de pronto llega un momento que te dice, uno le hablas y dice, no sé lo que será, pero es verdad que tienes algo especial en ti. Es lo mejor que puede ocurrir, de verdad. Mirad, el mejor ejemplo de 1 Corintios 2, versículo 1, que estamos viendo, es cualquier momento de la Biblia donde Dios usa a alguien sencillo o alguien que decide humillarse para que la gloria de Dios no se pierda en el brillo del orador. Debemos predicar, ¿sabes? Al que tiene el mensaje, ¿no? Nosotros somos secundarios. Nosotros no pintamos nada en esta ecuación. Versículo 2, dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje de las buenas noticias. Este es el mensaje del Evangelio. Hay que predicar a Jesucristo y a este crucificado. Este versículo es posiblemente uno de los más profundos y determinantes de toda teología de Pablo, ¿verdad? Es aquí donde revela su filosofía ministerial. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Su filosofía era predicar y enseñar a Jesucristo y a este crucificado. Mirad, cuando dice me propuse, la palabra griega que usa, que significa decidir, juzgar o resolver, no fue un accidente o una falta de vocabulario lo que llevó a Pablo a hablar solo de Jesús, fue una estrategia deliberada, ¿no? Imaginan estar en una ciudad que aman las novedades filosóficas y decidir de antemano que no vas a hablar de nada novedoso, sino de un evento que ocurrió en una provincia lejana. ¿Qué pensaría la gente, no? De pronto viene un predicador famoso y se llena toda la sala, vende todas las entradas y de pronto en vez de dar esos mensajes que estaba acostumbrado, empieza a hablar de Jesucristo y a este crucificado. Tener por seguro que más de la mitad de la gente se quedarían desilusionadas. La madurez espiritual consiste en saber qué excluir para que lo esencial brille. Pablo se centra en lo importante, no saber, sino a Jesucristo, ¿no? Pablo no está diciendo que se volvió un ignorante o que era un ignorante, porque no lo era. Lo que dice es que en su capacidad como apóstol, Jesús es el centro de gravedad de su vida. Y no hay nada más, ¿no? Mirad, todo lo que Pablo enseñaba, ética, familia, finanzas, futuro, tenían que pasar por el filtro de la persona de Jesucristo. Todo. Y nosotros algo que también tenemos que aprender. Demos un ejemplo, corrijamos a una persona, todo que pase por eso. Mira, Jesús dice, hay veces que también, pues Pablo, Juan, Santiago tienen buenos consejos, pero si es Jesús el primero, busca el primero. Cuando hay ejemplos que estamos predicando y ponemos algún ejemplo, busca siempre el ejemplo de Jesucristo, siempre.
de Pablo decía que si el mensaje no llevaba a Cristo, para Pablo era simplemente un ruido informativo, ¿no? Y termina diciendo, y a este crucificado, ¿no? Esta es la parte más radical del versículo. En el siglo I hablar de Cristo, de Dios crucificado, era una contradicción total. Eso era, vamos, la gente no podía entender. Para los judíos, alguien colgado en un madero era una maldición de Dios. Deuteronomio 21-23, fijaos lo que dice. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, para los judíos, el que crucificaran a Cristo, eso era la maldición de Dios, que colgaran, ¿no? Pero para los griegos, la crucifixión era la muerte más humillante, solo reservada para esclavos y criminales. Eso era una locura, no lo podían entender, ¿no? Y al añadir, y a ese crucificado, Pablo está diciendo, no les traigo a ese Jesús que ustedes estaban esperando, ese Jesús triunfador al estilo humano, les traigo a Jesús que murió en la vergüenza de la cruz, porque ahí es donde reside el verdadero poder de Dios, en la cruz. Versículo 3, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, ¿no? Aquí a Pablo le atizaron mucho por esto, si leemos las epístolas de Pablo, le dieron fuerte, porque pensaban que él mismo había dicho que era una persona débil, ¿no? Que tenía temor y tenía temblor, ¿no? Pero, ¿qué quiso decir Pablo con estas palabras? Hay varias interpretaciones, muchas. Algunos han querido interpretarlas como de debilidad física, que era una persona muy débil físicamente. Es posible, porque él cuando estuvo enfermo, cuando en 2 Corintios él estaba enfermo, ¿no? Y pidió, él dice que tenía, no sabe muy bien lo que era, lo que él tenía, y pidió al Señor por 3 veces ser sanado. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, campeón, siga adelante, ¿no? Y él siguió con él, o sea que aparentemente también habla de que le dicen que tomara un poco vino para el estómago porque sufría del estómago, ¿no? O sea que aparentemente eso podía haber alguna razón, eso de que tenía una debilidad física, ¿no? Otros piensan que se refería a los que algunos corintios opinaban de él en 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, que dice, a unos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie, ¿no? Y por último, algunos interpretaban que Pablo no se sentía seguro de sus capacidades. Fijaros, un hombre que escribió la mitad de la Biblia, estaba seguro de sus capacidades. Esta gente no estaba bien de... Personalmente, no estoy de acuerdo con ninguna de estas posturas, aunque la debilidad, ahí, bueno, ¿no? Pues casi con toda seguridad fue una muestra más de la sincera humildad del apóstol, ¿verdad? Y su disposición a dejarse usar por el Espíritu de Dios, lo que concuerda con sus objetivos que vamos a ver en el versículo 5, ¿no? ¿Saben por qué no estoy de acuerdo? Pues simplemente porque estamos ante uno de los momentos más humanos y vulnerables de todas las cartas de Pablo, ¿verdad? Rompe por completo con la imagen de Pablo el superhéroe, ¿no? De la fe, y nos muestra que él pasaba por momentos en su interior, por momentos complicados y difíciles, ¿no? Cuando Pablo habla de la debilidad, no se refiere a una falta de convicción. En el griego original puede referirse, como decíamos antes, a debilidad física. Fijaros que Pablo venía de ser azotado en Filipos, perseguido en Tesalónica y rechazado en Atenas. Eso produce agotados, ¿no? Si yo he estado 2 días durmiendo poco, andando mucho y todavía estoy que no me tengo en pie, pues si me azotan, me persiguen y me rechazan, no sé lo que sería. También insuficiencia personal. Pablo reconocía que por sus propios medios no tenía lo necesario para cambiar una ciudad tan corrompida como Corintio, y eso le producía insuficiencia, ¿no? Tú ver que estás trabajando, esforzándote por una obra para hacer que cambie a la gente, que la gente cambie, que la gente acepte a Cristo, y la gente te rechaza, te van por otros caminos,
eso te produce un desgaste emocional bastante, ¿no? Pero mis hermanos, ya sabemos que Dios no busca personas fuertes, busca personas que reconozcan su debilidad. ¿Para qué? Para que el poder de Dios pueda actuar en nosotros. Por eso Pablo se presentó con temor y con temblor. Es sorprendente muchas veces leer que el apóstol Pablo sentía miedo. Es que mucha gente le dice, ¿por qué el apóstol Pablo tenía miedo, no? Decían que tenía mucho temor y temblor, ¿no? ¿A qué le temía Pablo entonces, no? No era miedo cobarde a morir, Él no tenía miedo a morir, él sabía que si moría iba a estar con Cristo. Mirad, Filipenses 1:21-23 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién puede decir eso? Si muchas veces cuando dice, Cristo ven pronto, y decimos, bueno, espérate que quiero ver que mis hijos se casen, que sea abuelo, espérate a ver si puedo ir a la playa, ¿no? Si decimos eso, para decir como Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Hay que tener una fe inquebrantable, saber que vamos a ir un día con Cristo, ¿no? Y sigue diciendo, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros, ¿verdad? O sea, que miedo a morir no tenía, para él el morir era ganancia, ¿sabes? O sea, que miedo a eso no tenía. Básicamente Pablo sentía que morir era mejor para él, porque estaría con Dios, pero vivir era mejor para ayudar a los demás. Su miedo era un temor reverente ante la magnitud de la tarea. Sabía que las almas de las personas dependían del mensaje que él portaba. Y eso le producía temor y temblor, ¿no? En Hechos 18:9, que relata la instancia de Pablo en Corintio, el Señor tiene que aparecer a Pablo en una visión para decirle, Pablo, no temas, sino habla y no calles, ¿no? Esto confirma que efectivamente Pablo estaba lidiado con una ansiedad total, ¿no? Una ansiedad real, ¿no? Hoy en día, mis hermanos, muchos cristianos ven la ansiedad como algo malo. Dice, si tú tienes ansiedad, malo, hermana, malo, hermano, míratelo, Yo he oído a mucha gente eso, decir que la ansiedad no es de Dios. Y el mismo Jesús tuvo ansiedad, No vamos a entrar en eso. Vamos a hablar de Pablo. Y Pablo en muchos momentos de su vida tuvo brotes de ansiedad. En 2 Corintios 7:5, Pablo se ve increíblemente vulnerable. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Si Pablo sentía temores por dentro, estaba experimentando lo que hoy llamaríamos un cuadro de ansiedad o estrés postraumático debido a las persecuciones. En 2 Corintios 11:28, después de listar naufragios y azotes, Pablo menciona su carga más pesada. Dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La palabra griega que se usa aquí para preocupación es la misma palabra que se traduce como ansiedad, o afán en otros contextos. Pablo sentía un peso diario que lo abrumaba. Él se sentía con ese brote de ansiedad. Si Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, mis hermanos, sintió cuadros de ansiedad, o sea, esos temores internos y esa presión que se le agolpaba, entonces nosotros tenemos permiso para ser humanos y también tener esos brotes de ansiedad, porque no pasa nada, porque también la Biblia nos enseña la fórmula para ello. Dice en Filipenses 4, se dice, por nada estéis afanosos, sino que vuestras peticiones sean puestas en ruegos, oraciones, a través de la oración. Dice, y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestra mente y vuestro corazón. O sea, que cuando estamos atravesando por esos brotes de ansiedad, ¿qué dice? Que
todos esos problemas que nos producen esos brotes de ansiedad, los pongamos en oración ante Cristo, ¿verdad? Esa es la solución que nos da. Ahora, por desgracia, la cultura de Corintio y la nuestra, el miedo y el temblor se ven como signo de fracaso. Un líder exitoso debe proyectar seguridad total, carisma, control y buen aporte. Si no, no es un líder exitoso. Por eso yo no soy exitoso, porque Pablo redefine el éxito. Su estado emocional, miedo, no invalida su mensaje, mis hermanos, ¿no? El miedo que tenía era porque primero porque la iglesia, él tenía miedo por las iglesias que estaba levantando, y segundo porque su mensaje, él quería que el mensaje que estaba predicando, que llegara a la gente, que la gente fuera salva. Yo creo que era una ansiedad muy sana, dentro de la gravedad, una ansiedad muy sana, ¿no? Entonces, ¿qué es en realidad es lo más importante y lo que debemos aprender? Hay una cosa muy clara, que no debemos idolatrar al predicador, sino fijar nuestra mirada y nuestra mente en Dios, y solamente en Dios. Este versículo es el puente perfecto hacia el versículo 4, donde Pablo explica que precisamente por estar en ese estado de debilidad, lo que ocurrió después fue un poder de Dios total, ¿no? Veamos el versículo 4, es donde nos muestra que cuando el mensajero se quita del camino, con su debilidad y temor, ocurre algo sobrenatural, ¿no? Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo hace una distinción brillante entre dos formas de comunicar la verdad. El contraste entre persuadir y demostrar. La sabiduría humana es persuadir. En griego se usaba para describir el discurso de un abogado o de un vendedor. El objetivo era convencer, ¿no? ¿Os acordáis de los antiguos estos charlatanes que iban por las calles? No sé si alguna vez la habéis visto. Aquí en España había, sobre todo iban por pueblos y por ferias, y eran unos camiones llenos de cosas, y se llamaban charlatán, y se ponía a vender, te traigo no sé qué, ¿sabes? Y tenía una retórica tan buena que convencían a la gente y le compraban de todo. Un isilir para crecer el pelo, después desaparecía y allí a nadie le crecía el pelo. Pero su elocuencia y con la forma de hablar, pues convencían a la gente, ¿no? Entonces, la persuasión, eso le persuadía, en griego se usaba para describir el discurso de un abogado o un vendedor. El objetivo era convencer a la mente mediante la lógica, la emoción o el adorno. El problema es que si alguien te convence con un argumento inteligente, hay un problema. ¿Sabéis cuál es el problema? Que puede venir otro más inteligente y convencerte de lo contrario, mañana mismo. Es así de sencillo. ¿Sabes? Hoy una persona inteligente que hable muy bien, que te diga cualquier cosa y te puede convencer, pero mañana viene otro que hable mejor y te diga lo contrario y te convence de lo mismo. Y lo que te dijeron ayer ya no te convence. Eso es la sabiduría humana, la persuasión, ¿no? La demostración de espíritu. La palabra griega que es para demostración del espíritu significa prueba irrefutable o evidencia presentada ante un tribunal. Claro, no solamente hablaba, Dios presentaba la evidencia, ¿no? Y también habla de la demostración de poder. ¿Qué es la demostración de poder? Mira, la demostración de poder, cuando hablamos de demostración de poder, solamente pensamos en ¿qué? En milagros físicos, que ciertamente ocurrían, que no es que no ocurriesen, pero siempre hay demostración de poder y hay milagros de sanidad, milagros de esto y milagros de lo otro, ¿no? En Corintios incluía algo más, pero en Corintios ocurría algo más impresionante. Había vidas transformadas, que es tanto o mejor o más importante que eso, porque la sanidad física es pasajera, porque la sanidad física, Dios te puede sanar físicamente, pero no puedes ser sano. ¿Recordáis los 10 leprosos? Se fueron sanados, pero no salvos. Esa sanidad le duraría hasta que partiera
de que murieran y se fueran al infierno. Por eso, pero la vida transformada, eso vas a la presencia de Cristo, ¿no? Gente que era esclava del pecado, idólatra o inmoral, ¿verdad? Pero que de repente fue libre. Mirad, 1 Corintios capítulo 6, vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 6. Es que no me quiero meter en capítulos porque luego vamos a venir y sí, del 9 al 11, 6 del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, estas personas eran vidas transformadas, gente que era esclava del pecado, idólatra o inmorales, y fueron transformadas. No fue un discurso bonito, fue por una fuerza externa que los cambió de adentro. Lo estamos viendo, ¿no? También traían convicción de pecado, ese momento en que alguien escucha la verdad y siente en su corazón, esto es para mí, Dios me está hablando, ¿no? Ya os he contado una vez que eso es lo que me pasó a mí. Yo, el otro día, en el CIE, una persona me dice, pastor, cuéntenos su testimonio. Le dije, no, porque nos faltaría mucho tiempo. ¿Y cómo llegó usted a la iglesia? Y le dije cómo llegué, que fui, lo que ya a lo mejor os he contado aquí, que fui porque me invitaban a café por la mañana. Yo vivía en Alicante, vivía en Alicante, y me enteré, me dieron un folleto que había el culto a las 12 y a las 11 te invitaban a desayunar, y dije, ya está. Y fui allí, ¿no? Y fui un día, fui otro domingo, y al tercero tuve no sé, porque todavía lo pienso y no sé ni cómo lo pude hacer, ¿no? Y el pastor, que no le conocía, que no sabía quién era ni nada, empezó a predicar y toda mi vida me estaba predicando, y dije, ya sé quién ha contado, ¿sabes? Y cuando terminó fui a él, ¿sabes? Le dije, oiga, ¿usted por qué habla de mí? ¿Sabes? Y eso es que Dios me estaba hablando, ¿sabes? Eso fue, a mí el Espíritu Santo me trajo convicción de pecado, ¿no? Y a partir de ahí la verdad es que mi vida cambió, ¿no? Y eso es poder, eso no es elocuencia, eso es poder de Dios, ¿no? Y mirad, pero hay muchos ejemplos en la Biblia. Zaqueo, el cobrador de impuestos, lo recordáis, ¿no? En Lucas no vamos a leerlo, ¿no? La mujer samaritana, igual, ¿no? Mateo, Leví, ¿no? También en Mateo 9:9, ¿no? Y si leen estas tres historias, ¿qué tienen en común estas tres historias? Si te fijas, en ninguno de estos casos Jesús usó excelencia de palabras o una sabiduría humana para convencerlo. No un debate intelecto estilo griego, no. Lo que hubo fue lo que Pablo llama demostración del espíritu y del poder. De verdad, lea las tres historias. La mujer samaritana, Zaqueo y Mateo, en Mateo 9:9. Y verán que no hay palabras ahí, ni historias raras, ni nada. Solamente había demostración del espíritu y del poder. La palabra de Jesús no apelaban al intelecto curioso, sino a la necesidad profunda del espíritu humano. Pablo nos está enseñando que el evangelio no necesita ayuda externa para ser efectivo. No necesita música manipuladora, ni luces, ni técnica de marketing psicológico, como muchas veces pasa, ¿no? El evangelio es dinámico por sí mismo, ¿verdad? Y yo he puesto un ejemplo. Imaginen una semilla, ¿no? Tú puedes tener en la mano esa semilla, explicarla, describirla, pero cuando la siembras en la tierra correcta, ella misma tiene vida y comienza a crecer, ¿no? Pues no necesitas abrirla, no necesitas empujarla para que brote, ¿no? Así es el evangelio. Cuando alguien escucha el mensaje de Cristo, su muerte y su resurrección, no es solo información, es una verdad viva
calentar en el corazón del ser humano, empieza a producir cambios reales, convicción, arrepentimiento, fe y transformación. Lo que nace de un argumento lógico muere cuando aparece un argumento mejor, hemos dicho antes, recordáis, ¿no? La fe que nace del poder del Espíritu sobrevive a cualquier tormenta, a cualquiera, ¿verdad? Recordáis también Jesús, al terminar el Sermón del Monte, nos pone esos dos ejemplos de la casa que donde se construye en la arena y en la roca, ¿no? Pues cuando lo que nace del poder del Espíritu ya puede venir tormenta. ¿Por qué? Porque hemos construido sobre la roca, sobre Jesucristo. Y cuando tú construyes tu vida sobre Jesucristo, ya puede venir la tormenta que venga a tu vida, ya puede venir la amenaza más grande, ya puede venir lo que venga, que tú lo podrás pasar mal, porque eso es inevitable, pero tú vas a permanecer ahí. Estarás mucho tiempo que no puedas sentir, que no puedas ver, pero tú, nadie te va a quitar de la roca, nadie. Así que ya pasamos al versículo 5. Y este es el resumen, ese es el broche de oro a todos estos 5 primeros capítulos. Aquí donde Pablo revela el motivo oculto de toda su estrategia. Si en los versículos anteriores nos dijo cómo lo hizo, aquí nos dice para qué lo hizo. ¿Para qué lo hizo? Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra clave aquí es fundada. En griego se usa una raíz que invoca la imagen de un edificio o una base, ¿no? Pedro sabía que una fe que descansa en la elocuencia de un predicador es una fe que se derrumba cuando el predicador falla o cuando aparece alguien que habla mejor. Si tu fe depende de lo bien que te explicarán las cosas, el día que enfrentes una duda intelectual fuerte o una tragedia que la lógica no pueda explicar, tu fe se va a tambalear, ¿no? Pablo establece una línea divisoria definitiva: sabiduría de hombres y poder de Dios. La sabiduría humana es intelectual, depende de entenderlo todo, de que me convenzcan, ¿no? De que el mensaje sea entretenido o lógico. Es una fe de la cabeza hacia afuera. Fe en el poder de Dios es una fe de adentro hacia afuera. Es la fe de alguien que puede decir: no sé explicar todos los misterios del universo, pero una cosa es, yo sé que antes era ciego y ahora veo, ¿no? Y es porque Dios intervino en mi vida. Y eso podemos decir, y ha sido así. Yo creo que todos hoy aquí lo podemos decir, ¿no? Mira, el objetivo de Pablo no era ganar admiradores para sí mismo, sino conectar a la gente directamente con la fuente de energía, Dios. Al presentarse débil y con un mensaje sencillo, Pablo se aseguró que los corintios no pudieran decir: creo porque Pablo es un genio, creo porque Pablo es un genio, sino que tuvieran que decir: creo porque el Espíritu de Dios me tocó. Porque, mirad, hay algo muy claro que tenemos que tener mucho cuidado, que también ha ocurrido muchas cosas, ¿no? Muchas veces ponemos nuestra confianza y nuestra fe en los pastores o en líderes, ¿no? Y nos debemos preguntar: ¿y si mañana falla ese pastor o ese líder? ¿Qué más admiramos? ¿Qué más nos han ayudado? ¿No? ¿Qué pasará con tu fe? ¿Está fundada en la persona que te enseñó o en el Dios del que te enseñaron? Tenemos que tener cuidado. Una cosa es que respetemos, que admiremos, pero nuestra fe no puede estar fundada en ningún hombre. En ningún hombre. Nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo, y solamente en Cristo, y solamente en Cristo. He visto a muchas personas abandonar la fe cristiana porque su confianza la tenían depositada en los hombres, y esos hombres fallaron, ¿no? Mirad, ya vamos a terminar. Si tuviéramos que hacer un resumen de estos 5 primeros versículos, lo resumiéramos así. Versículo 1, el estilo, sin adornos. Versículo 2, el enfoque, solo Cristo. El versículo 3, el mensajero, vulnerable y real. El 4, el método, la demostración del Espíritu. Y el 5, el propósito, una fe inamovible, ¿no? Así que, mis hermanos, cuando intentamos traer a la iglesia a alguien,
lo hacemos vendiéndole la buena que es la música que tocan en la iglesia o lo bonitos que son los eventos que hacemos, o los retiros que hacemos. Eso se llama sabiduría humana y atractivo, ¿no? O le decimos que hay un mensaje de la cruz que te puede cambiar tu vida por completo. Eso es sabiduría del Espíritu Santo. ¿Estamos dispuestos como Pablo a parecer débiles o poco impresionantes para que la gloria se la lleve Dios y no nosotros? Este pasaje es un manifiesto sobre cómo el Evangelio opera de manera inversa a los valores del mundo. Mientras el mundo busca espectáculo, oratoria y autosuficiencia, Dios opera a través de la sencillez, la cruz y la debilidad. Pablo no llegó a Corintios para ganar un debate, sino para presentar a una persona. Y para ello descarta la excelencia de palabras para que el mensaje no se pierda en el adorno. Yo he dicho muchas veces, y de verdad, y es que estaría hablando porque a mí me da lo mismo de que lo vea las grabaciones y que me insulten, que hagan lo que quiera. Pero es que hoy en día, de verdad, hay mucha gente que tú te pones a escucharlo y no hablan del Evangelio. No hablan del Evangelio, ¿sabes? No hablan del Evangelio, ¿sabes? Adoran muy bien, hablan muy bien, no se equivocan. Yo me equivoco. Mira, el otro día grabé un vídeo y todo el mundo, qué bonito el vídeo que ha grabado y tal. Y le he escuchado después de 20 veces y veo que metió la pata, que he dicho una palabra y era un vídeo para España Vamos Partir. Menos mal que no lo he enviado, porque si no, pero yo lo comprendo, ¿sabes? No pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. Pero lo importante no somos nosotros, lo importante es el mensaje y nos podemos equivocar, pero no podemos poner solamente lo bonito, ¿sabes? Para que nos vean que somos nosotros los mejores, ¿no? Y no predicar lo importante, que es el Evangelio, las buenas noticias, y como dice Pablo, predicar a Jesucristo y a este crucificado, ¿no? Pablo descarta la excelencia de palabras para que el mensaje no se pierda en el adorno, como hemos dicho, y esa persona es Jesucristo y a este crucificado. Un mensaje que para el mundo es debilidad, pero para el creyente es salvación. Mis hermanos, el mensajero no necesita ser un superhéroe. Pablo admite su miedo y temblor. Eso nos enseña que el nerviosismo o la sensación de incapacidad no son obstáculos para Dios, sino a menudo el escenario perfecto para que Él actúe. Muchas veces salimos aquí y nos ponemos nerviosos. Yo después de 40 años todavía me pongo nervioso, ¿sabes? Y tengo una cosa, ahora se me va quitando ya, pero venía con una cosa aquí en el estómago que me pone porque es una responsabilidad, ¿no? Pero eso está viendo de que no soy yo el que es el Espíritu de Dios el que lo hace, ¿no? El objetivo final es nuestra seguridad. Si nuestra fe depende de lo bien que habla un predicador, esa fe es frágil. Si nuestra fe depende de la excelencia de una experiencia real con el poder del Espíritu Santo, esa fe es inamovible. Mis hermanos, Pablo nos enseña que el éxito de nuestra vida cristiana y de nuestro servicio no se mide por cuánta gente logramos impresionar con nuestro talento, sino por cuánto espacio dejamos a Dios para que Él demuestre su poder. No se trata de cuál fuerte eres, sino de cuál real es el Cristo que anuncias. Así que, mis hermanos, estos eran los primeros 5 capítulos que nos tocaba hoy y espero y deseo con todo mi corazón de que algo hayamos aprendido. Yo creo que yo, como siempre digo, todo esto, yo me estoy esforzando mucho y estoy recibiendo mi premio. Y mi premio es que Dios me está hablando de muchas cosas que yo desconocía. ¿Cuántas veces habré leído en 1 Corintios en todos estos años que llevo? Porque hubo un tiempo en que mi intención era leerme la Biblia. Si podía en 6 meses, mejor. Y parecía que eran campeonatos. Yo me he leído la Biblia en 3 meses. ¿Sabes? Pero claro, era, ¿no?
por eso, por a ver quién lo leía antes, ¿no? Pero ahora, en este tiempo, de verdad, Dios, le estoy agradecido a Dios porque me está dando, ¿sabes?, un entendimiento sobre todas estas cosas que nunca yo pensaba que me lo iba a dar, y menos ya en este tiempo ya en mi recta final, ¿no? No sé cuánto va a durar esta recta final, pero ya yo pienso que es mi recta final, ¿no? Pero fijaros cómo es Dios, que Dios ve cuando hay corazones sinceros, y no lo digo por mí, lo digo en general, cuando hay corazones sinceros, corazones honestos, corazones que se esfuerzan, Dios premia todo eso, de verdad. Así que os invito a que haya esfuerzo en vosotros, que haya ese deseo, ese anhelo de seguir aprendiendo, y que, bueno, y que alguien un día me quite el sitio, que pase a la reserva, como pasan ya los militares y los jugadores, y alguien, de verdad. Yo estoy orando porque haya cambios en la iglesia, en el CIE, ya, que venga alguien y me diga, vete a tu casa ya a descansar, vete al parque allá a jugar a las cartas con los abuelos, ¿verdad? Por eso, de verdad, tener esos anhelos es importante, de verdad. Y en el esfuerzo, en las ganas de hacer la voluntad de Dios, está el premio. Así que, mis hermanos, mucho ánimo, y nos ponemos de pie, oramos y le ponemos a Dios, le damos las gracias por este mensaje, por esta palabra que nos ha traído hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones, Señor, porque, Señor, tú, Señor, nos has enseñado lo importante que es el mensaje, Señor, porque no hay otro mensaje, Señor, que podamos tener y poder llevar, Señor, sino el mensaje de la cruz, Señor. Y el mensaje es Jesucristo y a este crucificado, Señor. No es nuestra sabiduría ni nuestro entendimiento, Señor. Es la sabiduría que viene de lo alto, Señor, a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Señor, que nuestra fe, Señor, esté fundada en esa sabiduría del poder de Dios, Señor. Que no esté fundada en ninguna otra sabiduría ni en ninguna otra cosa, Dios mío, Señor. Queremos, Señor, tomar el ejemplo de Pablo, Dios mío, y nosotros menguar para que crezca ese mensaje, Señor, que sea lo más importante, Señor. Que lo más importante no es el predicador, es el mensaje, Señor. Ese es lo que cambia vidas, no, el predicador no cambia vidas, Señor. Lo que cambia vidas es el mensaje, esa palabra que trae convencimiento de pecado, que cambia vidas, Señor. Señor, ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, Señor. Y que nuestra fe, Señor, sea una fe, Señor, inamovible, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Dios mío, gracias por esta tarde, por mis hermanos, Señor, y te pido que nos sigas ayudando, que nos sigas dando sabiduría y entendimiento, Señor, para poder llevar a cabo, Señor, este trabajo que tú nos has dado, Señor. Te pido que levantes, Señor, hombres y mujeres, Señor, con dones, con ministerios, Señor, Dios mío, que puedan llevar tu mensaje hasta el final del mundo, Señor, hasta lo infinito, Dios mío, Señor. Levanta, Señor, pastores, maestros, Señor, profetas, Señor. Levanta, Señor, personas que te amen de verdad, Señor. Personas entregadas a tu obra, Señor. Personas que deseen servirte, Señor, de todo corazón, Dios mío, Señor. Personas que pongan en primer lugar, Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Señor. Gracias te damos, Señor. Llévate toda honra y toda gloria en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno.